pendientes. Pendientes, Manuel, buen día. Gracias. Y ayer, como lo dijimos en este espacio de noticias, estábamos en la mesa cuando vimos esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que adelantaba la decisión del titular de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de desistirse de esta denuncia que se presentó contra los consejeros del INE, contra 6 consejeros y contra el secretario técnico en la Fiscalía General de la República por justamente este acuerdo que aplazaba temporalmente la consulta de revocación de mandatos. Después conocimos la confirmación hecha por el propio presidente a través de la cuenta oficial de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y sobre este tema de el retiro, o porque lo que plantea en este tuit la Cámara de Diputados es hacer todo lo que esté a su alcance para que no proceda esta denuncia penal en contra de los consejeros electorales. Sobre este tema llamamos al consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, pues para pedirle una valoración de lo que sucedió ayer y también de paso de esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenos días, consejero. Muy buenos días, Manuel. En efecto, hemos tenido conocimiento de ambos temas de forma muy particular y pues es una buena noticia para la democracia en su país que se hayan hecho esas gestiones para retirar la denuncia contra 6 consejeros y consejeras y el secretario ejecutivo del INE, aunque ciertamente, Manuel, pues es una mala noticia para la democracia en nuestro país que se haya presentado esta denuncia, porque para eso existen, en este caso de controversias, los cauces legales electorales. Está el Tribunal Electoral y ante una diferencia en criterios, pues no es necesario acudir a instancias penales. Esa es una instancia extrema que de ninguna manera se justifica en asuntos electorales. Y en el caso precisamente de ayer, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la parte que a nosotros nos interesaba mucho como instituto, ante la gran dificultad de no contar con los recursos suficientes para organizar el proceso de revocación de mandato, pues dispuso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda vinculada para respondernos a la brevedad sobre una solicitud de ampliación, y no solo deberá hacerlo de forma rápida, sino también pues expresando las razones en su respuesta de si considera en efecto otorgarnos recursos o negarlos, o lo debe de razonar, y debe sobre todo, el Tribunal Electoral se lo subraya mucho, que debe considerar la Secretaría de Hacienda, Manuel, que estamos ante el caso del ejercicio de derechos de participación en la vida pública del país. Esta respuesta debe considerar pues, que se trata de derechos políticos los que están en juego. En ese sentido, pues induce mucho la respuesta, que pues no podría, a mi juicio, negar esa ampliación, negada, por cierto, por la Cámara de Diputados, Manuel, porque nosotros oportunamente hicimos todo esa explicación de por qué se necesitaban 3.830 millones de pesos para organizar el proceso de revocación de mandato. Ahora, lo que está planteando el Tribunal Electoral, consejero, es que el INE debe hacer los ajustes necesarios y agotar todos los medios a su disposición para obtener estos recursos, así como demostrar, en dado caso, la imposibilidad de que se adopten otras medidas. Esto es, haber realizado todos los esfuerzos posibles para hacerse de recursos a través de ajustes a su presupuesto, o en su caso lo plantea así, esta solicitud de ampliación presupuestaria a la Secretaría de Hacienda, pero primero tiene que pasar este proceso de ajuste presupuestario. ¿Ya están considerando cómo van a hacer estos ajustes, consejero? Fíjate, Manuel, y gracias por la pregunta, porque nos permite aclarar lo siguiente. Esa parte en realidad nosotros ya la hicimos, y con motivo de que lo hicimos y nos dimos cuenta que ni así
alcanzaban los recursos para todo el proceso de revocación, como lo marca la ley, tomamos la decisión entonces de posponer su organización. Nosotros ya hicimos ese ejercicio, lo que haremos en todo caso es volverlo a ratificar, a demostrar, a ser más explícitos, pero este ejercicio ya lo hicimos. Fue la ocasión en la cual sesionamos pues a mediados de este mes para rehacer el presupuesto 2022 y pudimos liderar rehaciendo proyectos, cancelando algunos otros, pues rehaciendo muchas partidas, 1.503 millones de pesos, solo que el proceso de revocación del mandato está presupuestado, porque eso cuesta hacerlo bien conforme a la ley, en 3.830 millones de pesos. Entonces, nosotros ya hicimos este ejercicio, lo vamos a, en todo caso, a ratificar y pasaremos en inmediato a comunicarnos con la Secretaría de Hacienda, pues para explicarles y solicitarles esta situación. Consejero, lo van a ratificar porque dice el Pleno de la Sala Superior que el argumento del INE de insuficiencia presupuestaria alegado no satisface las características necesarias para ser calificada como un acto de fuerza mayor que le permita el incumplimiento de sus obligaciones, pues para ello la autoridad no solo debió acreditar la falta de recursos, sino también que agotó todos los medios a su disposición para obtenerlos. Entiendo que lo que le está diciendo el tribunal al INE es que lo que alegó no es suficiente y que tiene que ser más exhaustivo. Por eso me sorprende el comentario de que se va a ratificar este ajuste que ya se hizo y no que se va a hacer otro. A ver si me puede aclarar un poco cómo van a operar. No, Manuel, toda la argumentación sobre el tema de la causa de fuerza mayor en la sentencia versa sobre la decisión de haber pospuesto. Nosotros argumentamos en aquella ocasión que estábamos ante una situación parecida, no idéntica, sino parecida, a cuando nos vimos obligados como INE a posponer los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo, que se vino la pandemia y tuvimos que, como todo mundo en el país, pues irnos a casa. En aquella ocasión se pospusieron esos procesos electorales unos meses en lo que pasaba la primera ola de la pandemia. Y lo que está diciendo ahorita el tribunal en esta sentencia de anoche es que no es lo mismo, no hay una fuerza mayor, no se podía haber ocupado aquellos argumentos. Eso es lo que es lo que dice la sentencia a propósito de tu comentario. Por último, consejero José Roberto Ruiz Saldaña, ¿qué opinión les merece a los consejeros del INE, a usted en particular, que es al que tengo enfrente, esta declaración del presidente López Obrador de que la consulta se va a realizar, aunque ustedes no puedan, y que se podría hacer a través de contratar a 10 casas encuestadoras mediante una colecta? Bueno, Manuel, nosotros siempre hemos estado en la disposición, llevamos meses trabajando en estas actividades, planeamos con mucha anticipación todas estas actividades en específico de la revocación. El problema se generó cuando la Cámara de Diputados no solo no nos autorizó 3.830 millones, sino que nos recortó 4.913 millones de pesos. Entonces, nosotros no tenemos ningún inconveniente, nunca lo hemos tenido y para eso estamos, para organizar elecciones, solo que hemos estado ante una situación presupuestaria difícil. Con estos 1.503 millones, la Suprema Corte ya nos dijo desde hace varios días que avancemos hasta donde se puedan instalar casillas y eso es lo que estaremos haciendo si la Secretaría de Hacienda no nos otorga más recursos. Pues ahí está, doctor José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral. Le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación en esta mañana para hacer valoraciones sobre lo ocurrido en las últimas horas en torno a la revocación de mandato. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, consejero Ruiz Saldaña. Nosotros vamos a la pausa, pero antes un resumen de lo más importante.